Radio CCLab, tercera temporada. Con temas nuevos, con mucha información, con mucho dinamismo. También esperamos mucho de ti. Tu participación es muy importante, ya que Radio CCLab eres tú. Bienvenidos. Buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Radio CCLab. Hoy 27 de febrero del 2020, programa número 7, temporada 3. Pues muchas gracias a todos por continuar sintonizando el programa. Para los que lo ven desfasado, también muchos saludos. Los que están conectados ya desde ahorita, pues bienvenidos y ojalá participen porque el tema es bastante interesante. El tema es cómo afecta la variabilidad individual al examen toxicológico. Y para ello, bueno, pues vamos a hacer varias preguntas, varias dinámicas. Estaremos esperando de ustedes su participación. Nuestros invitados en esta ocasión, el doctor Elías Miranda, que ya estuvo desde la vez pasada, doctor. Bueno, en esta ocasión también nos acompaña el químico Héctor Zárate. Bienvenido, químico. Y Yurani, como siempre, la de la casa. La cara bonita de la mesa, porque si no, puro cara diferente, no ayuda mucho. Bueno, gracias a nuestro patrocinador Calidad, Salud y Diagnóstico por todas estas, ahora no nos trajo nada, pero pues gracias, pues ya que no, si no ni agua nos trajo ahora. Pero bueno, ya está. Como el tema es cómo afecta la variabilidad individual al examen toxicológico, pues les vamos a pedir que participen en nuestras redes sociales con la pregunta, ¿cuál consideras es la causa más frecuente de falsos negativos? Tenemos 4 respuestas. Adulterantes, metabolismo, fallas analíticas, límites de corte. Cualquiera de las 4 opciones que ustedes consideren, por favor, ayúdennos a contestar. En nuestras redes sociales tenemos nuestra página www.grupo-cc-mediolab.com.mx, en Facebook CCLab Comunidad, en YouTube CCLab Control de Calidad, en Spotify Radio CC-Medio Lab, el WhatsApp 55 60 67 51 48, el blog que bueno pues como ya saben los martes sale para todos ustedes. El doctor se ha pulido y ha hecho pues, mucha información, ¿no? Sí. Páginas y varios sitios adicionales y demás, entonces revísenlo, la verdad es que está muy padre. El martes sale. También Instagram, CCLab-radio, ahí ven las fotos y las diferentes etapas del programa. Claro, si nos toman foto, porque luego el patrocinador anda en otra cosa y pues no nos toma foto. Pero bueno, Twitter, @CCLabRadio, todo junto. Y bueno, pues bienvenidos. Ojalá que participen con la pregunta. Recuerden que esperamos mucho de ustedes, su participación. ¿Cuál consideras es la causa más frecuente de falsos negativos? Obviamente en toxicología. Estamos hablando de toxicología. ¿Listo? Bueno, pues entonces comenzamos con el tema y para ello pues es importante identificar acerca de la importancia de estos falsos negativos y cómo es que todo esto funciona. ¿Cómo lo podemos abordar, doctor? ¿Qué es lo primero que podríamos ver? Pues una preocupación que viene normalmente de los que trabajamos en laboratorio, principalmente en drogas, es muchas veces que nos refiere el paciente, el médico o la parte interesada que nos mandó ese toxicológico, oye, ¿por qué te está dando negativo? Si a mí me consta que él consume, o si casi ayer lo agarré consumiendo a un padre, me dice, anoche llegó bien mal de la fiesta, traigo al adolescente, ¿cómo es posible que esté dando negativo? Es más, ya lo tiene ojos rojos, ¿qué no Sí. lo ve? Entonces, en ese sentido, como laboratorio, pues te entra primero la duda si tu parte analítica estuvo bien hecha, te entra también cómo abordo el tema, porque finalmente para un paciente o un cliente eres todo o nada, o sea, un laboratorio le debe dar el resultado exacto, oportuno y preciso, sin margen de error. Y de repente, ¿cómo le explicas a esos clientes y cómo te explicas a ti mismo qué fue lo que afectó o que produjo que esté dando un resultado negativo cuando sí, toda la evidencia apunta a que debió haber sido un resultado positivo? Wow. Doctor, ¿y ahí aplica esto de la sensibilidad que uno a veces, por ejemplo, en serología se usa mucho? Si detectó IgG o IgM, que si estaba en periodo de ventana. Así es. Sí, igual se le llama límite de corte, en toxicología se le llama, es la concentración mínima que tú detectas para legalmente poder decir si es positivo o negativo. Por ejemplo, marihuana
son 15 nanogramos por mililitro. Entonces, por debajo de ese valor, si te da el equipo, muchos equipos están programados para dar una respuesta negativa. O sea, no son altamente sensibles. No, 15 nanogramos es muy poquito, o sea, es como partir un microgramo, es un granito, como un granito de sal, un microgramo. Y si ese todavía lo partes 1000 veces, ya llegas a nanogramo, ya no es visible. Entonces la cantidad sí es muy pequeña, claro, pero se alcanza. Yo comentaba en el programa pasado, hace 2, que en estudios con marihuana precisamente, que se metía alguien a fumar dentro de un escarabajo o un bocho, aquí en México un bocho, los que nada más lo olían alcanzaban cantidades de 5 nanogramos, 6 nanogramos en su orina. Por eso se puso a nivel internacional que 15 nanogramos sea la cantidad mínima para garantizar que no sea una exposición pasiva por una inhalación. Ok. Si no sea activa, pasó por tu cuerpo. Entonces, la gente que da positivo da por arriba de eso. Entonces, sí, también el límite de corte te establecería si una persona de negativo o positivo, pero sí son bajitos. Ahora, las metodologías que se ocupan para esto, para estas determinaciones, también fungen un rol importante, ¿no? Sí. Entonces, si estamos pensando, y ahorita, porque Yurani decía acerca de la sensibilidad, tendríamos que ver el método que tenemos en nuestro laboratorio, lo hemos validado, lo hemos verificado, ¿qué le hemos hecho? Para saber si es apropiado o no. Exacto. Sobre todo, saber si se enfoca o tiene la capacidad de detectar estos niveles que son importantes o son los que detectan este valor de corte para definir si es positivo o negativo. ¿Qué hay acerca de ello? A veces depende de la metodología. Por ejemplo, las que ocupamos muchos laboratorios, pruebas rápidas. La prueba rápida a veces te dice que ante la duda, que esté así muy tenue, ese da lo negativo. Okay. Entonces ahí ya le metiste ese error, a lo negativo, ¿no? Subimos de nivel. Bueno, ya no ocupo prueba rápida o tira. Ocupo equipo automatizado. Normalmente esto se acopla a equipos de química clínica y inmunoquímica, donde las drogas de abuso se adaptan muy bien y cumplen los mismos criterios, ¿no? En esos equipos pues traes un control de calidad, sí puedes poner un límite de corte y sí te puede dar una respuesta en función de la concentración. Entonces tienes mayor control, ahí se te van menos. Y ya una confirmación por gases masas, pues sí te vas a buscar los nanogramos. De hecho, muchas veces los límites de corte se establecieron porque el equipo gases masas es tan sensible que te puede no solo detectar nanogramos, sino picogramos, que es 1000 veces abajo de nanogramos, o femtogramos, que es 1.000.000 de veces abajo. Eso alcanzan. Entonces, ahí pudieras detectar a veces el arrastre que pudiera tener de otra muestra, o una persona que tiene rastros por haberla olido en algún lugar, pudiera dar tu resultado. Por eso se ponen a nivel internacional estos límites de corte. Ahora, ¿hay alguna reglamentación, normatividad que deba ser así? ¿Hay algún organismo internacional, sí, algo que nos permita tener como esa referencia? Sí, normalmente todos nos vamos con los europeos, bueno, aquí pegados con Estados Unidos y con SAMHSA. Entonces, todo el mundo que se mete a toxicología y empieza a manejar eso, te empieza a pedir que te apegues a los límites de corte y a las metodologías de, bueno, no metodologías, sino criterios de SAMHSA, ¿no? En Estados Unidos, que es la agencia que ve lo de abuso en sustancias y todo este efecto que tiene allá en Estados Unidos, y ellos tienen límites de corte y todos ahí nos estamos ahora sí ocupándolo como marco de referencia. Ahora, todo esto tiene también implicaciones de controlar la calidad. Sí. Entonces, Héctor, tú que eres especialista en todo esto, ¿cómo abordar el control de la calidad para esta área toxicológica que es algo relevante, ¿no? Correcto. Mira, para este tipo de pruebas existen 2 tipos de controles. Como mencionaba el doctor, para las pruebas rápidas hay un control, pero para los sistemas automatizados hay otro tipo de control. ¿Por qué? Porque obviamente la sensibilidad y especificidad son diferentes en los automatizados que en los de prueba rápida. Entonces, nosotros podemos manejar los 2 tipos de controles dependiendo tu metodología. Y, como comentaba el doctor, hay un agente o ente regulador que te dice, tu control siempre debe de tener más o menos el 25% de tu valor de corte. ¿Para qué? Es como crear una zona gris, ¿no? Sí. Valor de corte, 25% hacia arriba, 25% hacia abajo. Con eso tú estás asegurando que al menos tu metodología va a cumplir con detectar más abajo del punto de corte, que al final, entre más abajo sea, pues el paciente va a ser negativo. Pero eso nos va a ayudar a validar que los resultados que estamos entregando son correctos, como decía el doctor. ¿Cómo yo aseguro que el paciente que se hizo la prueba, que estoy viendo que estaba consumiendo la droga, va y se hace el análisis y me da negativo? Yo paso mis controles, verifico que mi sistema esté bajo
regla, que todo el sistema esté funcionando de manera correcta, y al final los controles me van a dar esa idea de que todo está trabajando perfectamente. Entonces, es una herramienta que nos puede ayudar. Entonces, aquí es a donde nosotros podemos usar los controles para drogas de abuso en orina. Pero te digo, hay dos modalidades, las pruebas rápidas y la de equipos automatizados. Y ojo, hay que ser bien precisos porque no puedo utilizar pruebas o control de calidad de equipos automatizados en pruebas rápidas y o controles de pruebas rápidas en equipos automatizados porque me van a dar resultados completamente diferentes. Y también puede decir, no está funcionando mi método, no está funcionando mi control. Entonces, ahí hay que estar bien pendientes de qué es lo que queremos controlar y qué control vamos a utilizar para poder estar trabajando bien. Ahora, esto tiene también implicaciones como las otras áreas del laboratorio, donde hay comparaciones interlaboratorios, donde hay softwares administradores de datos. Sí. ¿Cómo funciona esto? Bien, al final lo que te hace la parte de prueba rápida, pues no es tanto, porque en el mercado hay N cantidad de pruebas rápidas. Sí. Entonces ahí sería muy complicado poder clasificar dependiendo de la marca. También va mucho en las sensibilidades de cada prueba. Okay. Cada casa comercial maneja diferentes puntos de corte, le llaman, o sensibilidades, pero todas se deben de alinear a lo que dice el ente regulador. Al final también es una prueba rápida que debe de cumplir con esos criterios. En cuanto a las pruebas automatizadas que son en equipos de química clínica, que son de todas las plataformas que conocemos, ahí se puede comparar por plataforma, equipo A contra equipo A, equipo B contra equipo B. En caso de que el número de participantes no sea el adecuado, se puede utilizar la metodología. Entonces, a lo mejor yo tengo un equipo A y un equipo B, pero tienen la misma metodología, entonces puedo hacer el comparativo, porque al final están utilizando el mismo fundamento. Entonces, con eso podemos hacer el grupo comparativo. Actualmente es un poco complicado encontrar programas de evaluación externos de calidad porque el número de participantes es muy poco. Ahorita entonces lo que necesitamos es empezar a nutrir base de datos de cualquier control de calidad para que esto vaya incrementando y así poder tener un comparativo mucho más preciso. Sí, un poco más robusto, ¿no? Ajá, que permita robustecer, tener como que estos indicadores más, pues más adecuados, porque al final la N de laboratorios es lo que le da la robustez y si no hay, pues por eso los números salen ahí medio raros. Héctor, y perdón, quisiera preguntar, ¿se maneja como en otras áreas que pueden ser, los controles son multiparamétricos? O sea, hay varias sustancias en el mismo. Es como las drogas. Por ejemplo, el cartucho te trae 3 parámetros, 5 parámetros, 6 parámetros, hay hasta de 11 parámetros. Los controles de calidad también manejan los analitos más comúnmente utilizados, que son anfetaminas, opiáceos, barbitúricos, marihuana, cocaína, son lo que más se procesa es el valor, bueno, los multianalitos que vienen incluidos en el control de calidad. Hay controles para analitos únicos, donde dice, yo quiero específicamente, por ejemplo, para éxtasis, que es una prueba mucho más compleja. ¿Por qué? Porque es más difícil la cuantificación. Entonces necesito un control especial para éxtasis. No es lo mismo que meta un control para multianalito donde viene marihuana, anfetamina, cocaína, barbitúricos, a que meta en específico éxtasis. Y hay diferentes concentraciones. Todo esto, tienes que seleccionar tu control en base a tu punto de corte. Eso es muy importante, ¿no? Porque si en el mercado, bueno, por lo menos en el catálogo que tú manejas, supongo que debe haber varios niveles de concentración y tiene el cliente que escoger el correcto para controlar su prueba en función de esto, ¿no? Sí. Así es. ¿Y cómo hacerlo? ¿Qué sugieres? Aquí lo que se sugiere es primero ver su metodología. Sí. Eso es lo primero que tienes que ver. Yo reviso mi inserto, veo mi metodología y veo mi punto de corte. Dice, si mi punto de corte es de 250 nanogramos por decilitro, pues obviamente necesito un control que me cubra ese rango, que va de 250 a 700 a lo mejor. Entonces, yo tengo que buscar en el panel del control cuál es el que se adapta a esa concentración. Entonces, a lo mejor si tengo 6 controles, que es del nivel 1 al 6, y veo que el 3 y 4 cumplen ese parámetro, no tengo que comprar los 6 controles. Únicamente puedo ocupar el que esté abarcando mi rango. Y eso es bien importante, debe de ser en base al punto de corte. Porque de nada te sirve que compres un control 2 que es negativo y al final dices, no, pues es que me sale negativo. O sea, es orina completamente negativa. Entonces, por eso sí necesitas primero ver tu inserto.
A partir de eso, tú puedes obtener toda la información para poder seleccionar los controles que vas a utilizar o que se van a adaptar a tu metodología y a tu sistema y o plataforma. Y tienes que estar consciente de ello, ¿no? Porque algo que sabemos es que los colegas en el laboratorio muchas veces no tienen claro qué método están ocupando y ya desde ahí empieza el problema. Si no tienen claro, si no han leído el inserto, si no han visto el manual del equipo y lo que esto implica, pues cómo escoger el control apropiado. Sobre todo que es un área muy particular Sí. por los materiales, la diversidad de materiales que hay, las concentraciones que tiene, etcétera. Eso se convierte un poquito como hematología, que también hay que ver qué método es, cómo funciona y demás para darle el control adecuado. Que si es 3 Entonces, partes, 5 ajá, que partes. 5 partes, que si es, no sé, tiñe las células blancas o que si todo es por tamaño, qué sé yo. Entonces, vaya, sí es fundamental como que considerar todos estos aspectos. Pero seguimos hablando entonces de falsos negativos. Doctor, ¿en qué momento o qué explicación le podemos dar a esto? O sea, vemos al individuo drogado, pero resulta que sale negativo. A veces es tan simple como caemos en el pánico que queremos dar una respuesta inmediata y queremos asumir que mejor tomen otra muestra o echarle la culpa a alguien, buscar un culpable. Cuando es tan Eso no se da en simple, México. no se da en eso México. no se da. Pero- Adulterar O sí, o sea, le vas a buscar. Parte preanalítica, ¿no? Se equivocaron de muestra. Sí, Ah, bueno. pero no te das cuenta, ahorita Héctor ponía un ejemplo que es, lo vi, o tú lo decías, lo vi consumiendo. Perfecto, lo viste consumiendo. ¿En qué lo vas a detectar? En orina. Bueno, para que pase por todo el cuerpo y eso se va a tardar en promedio 4 horas. Entonces vas a tener 4 horas donde te va a estar dando negativo. Ha llegado que, sí, laboral, acabamos de detectarlo en el área, en talleres, consumiendo y te lo llevan para que le tomen la muestra en el servicio médico y se va al laboratorio y sale negativo. Entonces se estresa, pues el laboratorio dice, espérame, ¿cómo el médico que estaba ahí no sabía que tenía que esperar 4 horas si lo quiere hacer en orina? Porque hasta en 4 horas es cuando vas a acumular la cantidad suficiente en la orina para superar el límite de corte y que dé un resultado. Y de ahí vas a tener la ventana analítica, que es en orina va a permanecer, dependiendo de la droga, de 3, 4 horas hasta 12, 14, 18, 24, 3, 4 días. O sea, hay que conocer el metabolismo. Hay que desempolvar nuestros viejos conocimientos de farmacología para poder decir, oye, como químico, sí, o sea, tan simple. Espérenme, no me lo traigo ahorita. Dejémoslo, o lo quiere ahorita, entonces no les recomiendo eso, les recomiendo una detección en sangre. O sea, tiene que haber comunicación entre la persona que va a solicitar el estudio y el laboratorio para la indicación de la toma de muestra. Lo que decía Héctor, la preanalítica. Sí, la analítica, o el tiempo. Ah, mi adolescente, el fin de semana, el viernes llegó súper mal y el lunes que abrió el laboratorio yo lo llevo. Pero, ¿cómo llegó? No es, o qué estuvo haciendo, pues estuvo bailando toda la noche. Entonces, lo más seguro es que haya consumido anfetaminas. Entonces, si consumió anfetaminas, la ventana analítica de anfetaminas es, él fue positivo desde la madrugada hasta la tarde del sábado. Ya domingo, lunes, ya es ocioso que te lo lleven. Aunque le conste que casi pues sí, se puso muy Loquito. Sí, o sea, no se puede llevar ni muy rápido, ni mucho tiempo. Tienes que conocer porque cada droga tiene y va más allá, que es el programa. Tenemos también una variabilidad o una susceptibilidad individual porque ya actualmente en este siglo que viene la genómica muy fuerte, estamos siendo clasificados como metabolizadores lentos, rápidos, intermedios, ultrametabolizadores. ¿Qué quiere decir esto? Que dependiendo de tu constitución genética y otros aspectos, puedes metabolizar una droga muy rápido y a lo mejor en pocas horas eliminarla. Por eso es que a la pregunta, oye, ¿alguien consume marihuana? ¿En cuánto tiempo deja? Pues depende de la persona. En promedio, damos un dato siempre, tantos días, pero es un promedio. Pero es dependiendo de la variabilidad. La variabilidad, sí. No funciona igual en todas las No funciona igual en todas y tienes que tenerlo en... Muy claro, ¿no? Es decir, el químico tiene que estudiar. No nomás ir y apretar botones, de verdad. Sí, Pues No nada más es ir y programar el equipo, ¿no? Y toda esa información que dice el doctor de los periodos analíticos vienen de los insertos. Él te dice, si tu paciente consumió marihuana, a las 4 horas tú puedes tomar la muestra. Y después de ahí te da un periodo de 24 horas donde tú puedes hacer la recolección. Toda esa información viene del inserto. O sea, ni tan siquiera hay que ir a tomar un diplomado. No. Leer el inserto. Sí, yo creo que de entrada es eso, porque eso te orienta, pero no tenemos que dejar a un lado esa variabilidad que les decía. Hay gente que es ultrametabolizador y va a ser muy difícil que los agarren. Pero también eso explica que si es ultrametabolizador, no le llega la droga al cerebro y a lo mejor no se engancha.
porque dice, yo no sé qué tanto le hacen Al cuento, fiesta, si yo ni me yo siento, ni ¿no? siento nada, pero porque es ultrametabolizador y está metabolizando Claro, no rapidísimo. se le ven los efectos. No, marcados no alcanza. como otra No, pues persona. luego no les voy a alcanza. contar una anécdota. Está bien, eso de la metabolización, está bien. Bueno, a la pregunta, ¿cuál consideras es la causa más frecuente de falsos negativos en toxicología? Las 4 respuestas que están es adulterantes, metabolismo, fallas analíticas, límites de corte. El 100% está contestando que el metabolismo. Ajá, entonces, bueno, pues eso es lo que están participando. A todos los colegas que no han participado, por favor, si hacen toxicología en su laboratorio, pues háganos saber qué es lo que ustedes han considerado para la respuesta. Bien, nuestros colegas que están participando, Cristian B. Hernández, Ortiz, perdón. Como laboratorio químicos hay que ver el panorama completo del paciente, no solo ver como una muestra. Lleva atrás de ella una historia clínica e individualidad muy compleja. Y bueno, contesta metabolismo. Pues sí, lo que estamos diciendo, ¿no? Estamos diciendo que tenemos que desempolvar nuestros conocimientos y enfrentar el nuevo siglo donde cada vez la tecnología va a suplir. El siglo pasado, los químicos que estamos aquí, espero que nadie, bueno, pues naciste este siglo, pero somos Sí, todavía no, químicos ¿Qué se va a tomar? artesanales. Nos formaron para mezclar cositas, reactivo AMA, reactivo Weller, un microscopio. Ah, de... sí me tocó. bueno, entonces eres química artesanal. Sí, sí. Pero el nuevo siglo ya no dice eso. Ya ahora tenemos que dar lo que dice Cristian muy bien, un panorama completo, prepararnos para hacer una visión integral y volvernos expertos, y entonces la tecnología se va a volver un instrumento de nosotros y no nosotros trabajar para la tecnología. Wow, eso, pero aplica en todo. Claro. No en toxicología. No, claro. Es en todos lados, ¿no? Y en la Asociación Nacional de Químicos de México, saludos a todos. Muchas gracias, siempre nos andan siguiendo con la transmisión. Muchísimas gracias. Y pues bueno, valdría la pena que ustedes nos comentaran qué tanto de toda esta variabilidad, los que están en redes sociales, han detectado que está presente, porque sí parecería como si esto no fuera de Dios, ¿no? Dice, ¿cómo? Pero si yo esperaba que fuera positivo, no lo fue, es negativo, pero ¿a qué se debe? Entonces, vale la pena identificar hasta dónde llega. Y hablando de este metabolismo más rápido, más lento, decíamos que esto está en función de razas, en función de genética. ¿Cómo está? Sí, ¿Cómo función de razas. lo podemos abordar? Sí, ya ahora con el siglo, ahorita estamos en un problema también este siglo, se le llama las teorías genocéntricas. Todo se lo queremos achacar al genoma, ¿no? El gen de la infidelidad, el gen de la inteligencia, dice, espérame, o sea, entonces todos lo queremos achacar, pero sí, un buen componente, sí se ha visto que tiene que ver con aspectos genómicos, y de cada raza tiene, por ejemplo, en el caso del alcohol, se ha visto que el 10%, lo comentábamos en el programa, de los japoneses se intoxica fácilmente con el alcohol. Entonces, pero por una intoxicación en deficiencia- el sentido agresivo de su cuerpo, no Sí, intoxicación, sí. no de No, marear, no, sino no, que no, se no, feliz. no, que se desmaya, se pone rojo, se desmaya y que no puede tomarlo por eso. Entonces, es un porcentaje, y cuando ya se hicieron los estudios genéticos, se demostró que la enzima tiene una mutación que hace que él no pueda metabolizarlo. Entonces, al no poder metabolizarlo, entra el alcohol, y en vez de irse por las vías metabólicas para ser eliminado, le llega todo de trancazo al cerebro. Entonces, imagínense ese impacto. Entonces, eso mismo pasa con las drogas. Entonces, en el caso de algunas ya están muy bien caracterizados, algunas razas tienen mayor probabilidad de verse afectadas por ciertas drogas, otras no. Entonces, están saliendo muchos estudios, lo cual es bueno y malo. Bueno en el sentido de que pues se está ya abordando esto desde diferentes ópticas y está viendo mucha información. Malo porque es muy específico, ya hay estudios para, nos pasa con la variabilidad de los límites de referencia. de referencia. Heredamos los de los caucásicos, los de los asiáticos, pero a veces nos faltan los de los mexicanos. Y en el caso de genética, los mexicanos somos una mezcla de 65 razas, por así decirlo. Entonces tenemos que hacer los estudios para mexicanos y no le estamos invirtiendo a ese tipo de estudios. Y así como para mexicanos, para Latinoamérica somos mezclas diferentes, Sí, porque sí. no podríamos hablar lo mismo No. de la mezcla mexicana que colombiana, que Brasileña. argentina, en donde hay mucho europeo, muchos Sí. que a lo mejor hasta somos muy parecidos, pero no lo sabemos, no sé. Habría que identificar entonces esas mezclas a qué resultado han llegado. Así es. Y todo esto, bueno, ya incluso destapando un poquito, es un tema que vamos a abordar en la radio posteriormente, en donde tanto Héctor como el doctor Elías ya los estoy comprometiendo a que vamos a hablar de intervalos biológicos de referencia. Vamos a generar toda una polémica acerca de la utilidad dentro de las poblaciones actuales. Porque bien podríamos pensarlo si fuéramos nativos, si fuéramos Aislados. casi aislados, Sí. pues, pero no, ya estamos mezclados todos con todos.
Entonces, y más con este fenómeno de migración de sur a norte, en donde pues aquí hay mucha mezcla de genética y no solo eso, sino también costumbres, alimentación. Gradualmente nos estamos haciendo cosmopolitas Sí. y estamos entonces tomando costumbres que antes no teníamos, alimentos que antes no teníamos, incluso la parte de alimentación y demás, insecticidas, fungicidas, etcétera, que querramos o no afecta, ¿no? O los aditivos a los medicamentos, aditivos a las carnes, por ejemplo, enfermedades globalizadas, vacunas nuevas, fármacos nuevos, Sí. y todo eso tarde o temprano Sí, genera un claro. impacto en la población. O ¿no? aspectos geográficos pasan. Bajío, por ejemplo, le puedes decir, pon tus límites de referencia para la gente del Bajío. Pero en los últimos años tuvo una migración con las armadoras de mucha población asiática y también de mucha población del país que emigró hacia el Bajío por las oportunidades de trabajo. Sí. Entonces, si se desgastaron varios años poniendo sus límites de referencia, Ya no sirve. Ya no sirve. no es muy bueno. O sea, tanto trabajo para que resulta que ya se mezclaron. No, pues hay que poner en la entrada decir, por favor, no se reproduzca. Esta es zona que para no O reproducción. traer sus límites de referencia, ¿no? O traer sus límites. Otra vez haga su estudio, ¿no? Si se reproduce, invite, ¿no? Claro, vamos al Bajío. Eso. Sí, ya, vamos todos. Muy bien, bueno, pues vamos ahora a nuestra promoción de cursos porque hay mucho que considerar en nuestros cursos. Particularmente estamos pensando en invitarles a cursos 24/7, los que están disponibles. Bueno, ahorita ya está el de la ISO 9001 versión 2015. ¿Termina cuándo? La otra semana, ¿no? Porque el lunes tenemos ya reunión de preguntas y respuestas. Entonces, bueno, vale la pena que lo tengamos presente. Luego, el 6 de marzo comienza el de gestión de riesgos en el proceso analítico de laboratorio. Bienvenidos a ese curso. Recuerden que todos son grabados, están disponibles para que lo tomen en cualquier momento. El 20 de marzo, estrategias del análisis de causa raíz en pro de la mejora continua. Y bueno, pues hay todo un listado que tenemos en redes sociales, lo cual, bueno, pues nos permite tener una promoción, porque el precio individual es de 928 pesos. Y bueno, si es que usted quiere 5 cursos o más para una sola persona, solamente pagará 700 pesos. Bueno, Ale nos sigue dando esa promoción. Vamos a abaratar, ahorita como no hay dinero, pues vamos a abaratar esto. Diplomado, tenemos diplomado de hematología diagnóstica, inicia el 13 de marzo 2020. Este es teórico práctico y también es presencial y en línea. Para los colegas que quieran tomarlo, bueno, pues hay informes en grupos cc-mediolab.com.mx o también en cursos y diplomados @cc-mediolab.com.mx. El diplomado lo imparte el maestro Eduardo Burelo. Él, bueno, pues hace no nada más teorías, sino práctica, los pone a teñir, los pone a revisar la minilla, les entrega mucho material y bueno, pues en esta ocasión lo va a hacer en Puebla, la sede es Puebla, pero está también en línea para que lo puedan tomar. Y hay otras tantas promociones de cursos que hay. Por ejemplo, para los colegas que quieran ir a las jornadas académicas de químicos del INER, el 11, 12 y 13 de marzo del 2020 va a haber jornadas académicas, las 10ª jornadas académicas, en donde, bueno, pues va a estar Yurani, va a estar participando, porque, bueno, pues los colegas se están acreditando en el laboratorio y ella va a ir a presumir qué es lo que ya lograron. También vamos a participar el 12 de marzo en el Hospital Especializado para Enfermos Crónicos, las jornadas del 75 aniversario. Esto, bueno, pues es en Acolman, así es que por ahí vamos a estar el 12 de marzo hablando de gestión de riesgo de la calidad en el laboratorio clínico enfocado, con enfoque centrado en el paciente. Es que, bueno, pues estaremos por allá. También vamos a estar en el Congreso Nacional para el Análisis de la Garantía de la Calidad de CONAQUIC, en donde, bueno, pues vamos a estar patrocinados por Viner Lab, en donde, bueno, vamos a hablar de los beneficios de llevar un control de calidad interno e interlaboratorial. Así es que por allá vamos a estar. También hay cursos de la EMA. Los cursos de la EMA que, bueno, pues ya nos los difirieron un poco. El de laboratorio clínico, ¿cuándo comienza? El 23 de marzo.
23 de marzo, porque bueno, estaba programado para que fuera el lunes pasado, pero ahora entonces comienza el 23 de marzo. Es el laboratorio que imparte el doctor Elías y la química Yara Ceballos. Es de la 15.189 y con enfoque al laboratorio clínico. ¿Cuántos módulos son? ¿Son 10? 10 módulos. 10 módulos. ¿Uno cada mes o cada 15 días? No, es cada semana y el otro está espaciado. Perfecto. Termina en julio. Rapidísimo. Se va rapidísimo. Sí, se va rapidísimo. Muy bien. Y el otro que vamos a impartir también aquí, también el doctor Elías participa, el químico Leonardo, el químico Eduardo Dulis, la química Cintia Salima, el químico José Antonio Arroyo. Todos ellos pues participan en un grupo multidisciplinario, pero enfocado a banco de sangre. También es de la 15.189, pero con enfoque a banco de sangre. Este comienza el 11 de marzo, es nueva fecha de inicio, porque, bueno, pues así decidió la EMA, posponerlo un poco para tener cautivos a más colegas, porque, bueno, siempre hace falta esa capacitación, ¿no? Entonces, bueno, ahí están esos cursos. También otro aspecto que tenemos pues es el software, así es que no sé si es que estamos para la cápsula, nos esperamos un momentito. ¿Vamos a la cápsula? Listo, pues vamos a la cápsula y regresamos en un momento. El checklist es un formato generado para realizar una comprobación de actividades o productos, controlar el cumplimiento de un listado de requisitos o recolectar datos ordenadamente y de manera sistemática. Hacer uso de una lista de chequeo ayuda a reducir los errores provocados por la falta de atención y los límites de la memoria. Su uso en la gestión de riesgos implica considerar más allá de los riesgos evidentes o de algunos de escasa probabilidad de ocurrencia. Su uso en la gestión de riesgos implica considerar más allá de los riesgos evidentes o de algunos de escasa probabilidad de ocurrencia. Además, esta herramienta es de gran utilidad ya que podemos determinar el impacto negativo o positivo resultante de que se presente un evento generador de riesgo. Sin embargo, para que el análisis de impacto pueda ser realizado, se requiere información adicional, la cual puede ser obtenida a través de documentación ya existente, tal como el informe de análisis de impacto o el informe de la evaluación de criticidad de los riesgos. Depositar excesiva confianza en las listas por sí solas puede conducir a caer en la comodidad de no hacer un análisis exhaustivo de los riesgos de cada tarea, lo cual puede generarnos consecuencias graves. Para Grupos ESELAB informa Estefanía Tomé. Y seguimos revisando redes sociales. Ani Reyes, el consumo de agua es un factor importante para obtener falsos negativos. ¿Qué onda, doctor? Sí, lo veíamos la vez pasada, es uno de los 3 mecanismos más importantes de adulteración. Buscan cualquier fuente de agua, se lo ponen y lo sacan del valor. Entonces es típico que sea una de las alternativas que tienen para que nos dé un falso negativo, ¿no? Ahora, ¿es agua nada más? ¿O cualquier otro tipo de bebida? Es decir, si yo me pongo a tomar refresco... Sí, lo decíamos también, por efecto diurético. Por eso salen las leyendas urbanas de que la pipí de tu pareja o algo te daría negativo, ¿no? Entonces la gente empieza a tomársela. O el jugo de betabel o cualquier cosa, pero es un efecto... Sí, el agua de Jamaica, pero es un efecto diurético. Te hace lo mismo tomar coca que tomar agua, que tomar lo que tú quieras. Te dan ganas de hacer pipí. Te dan ganas de hacer pipí y lo eliminas más rápido. Pues es un efecto... También un poco de regresar a nuestras bases farmacológicas, donde veamos cómo teníamos efectos diuréticos para eliminar las sustancias. Wow, entonces no nada más es agua, cualquier otro líquido. Sí. Pues un pulque ya que andamos en Ya que está. ya que andamos en esas, ¿no? Una cervecita, pues ya, total, si no estás intoxicado por una cosa, te vas a otra. Ahora, hablabas de alcohol que va muy de la mano con esta. Ahorita seguimos abordando esta parte del metabolismo porque pues seguimos pensando en drogas tóxicas y demás, pero hay algunas otras que podrían en algún momento pues ser importantes. Cuauhtémoc Ángeles, saludos al panel, muchas gracias. Cristian, en toxicología automatizada hemos tenido la experiencia, un ejemplo en marihuana,
que utilizamos valores de corte de 50 nanogramos por mililitro, el cual resulta negativo, pero cercano al valor de corte, que al enviar a confirmatorio, a petición del paciente, resulta positivo, ya que el valor en cromatografía de gases resulta positivo. ¿Cómo valorar estos casos? ¿Qué tan cercanos al valor más menos se debe enviar un confirmatorio? Ya que en teoría una marihuana de 45, 48, 40 nanogramos por mililitro demuestra que hubo un consumo. Sí, hay que ver que ahí son dos límites de corte diferentes. El del preliminar va a estar en 50 nanogramos para marihuana y el confirmatorio va a estar en 15 nanogramos, ¿no? Entonces hay un como desfase. Claro, en un preliminar normalmente no cuantifica todos los integrantes de la familia. Y en un confirmatorio te va sobre el metabolito para que legalmente lo puedas sostener en una corte. Okay. Por eso, pues, oye, ¿por qué no, los dos son iguales? No, porque en el preliminar es la sumatoria de todos los que son parecidos a marihuana, o todos los hijitos o metabolitos, y en el confirmatorio te va sobre uno. Por eso es, entonces, ¿qué es lo recomendable? No, normalmente muchos hacen lo que comentaba muy bien Héctor, el famoso la zona gris, el famoso 25% de abajo. Si tú tienes uno de 50, puedes darte esa tolerancia de un 25% para decir, todos los que estén por debajo de ese 25%, los voy a mandar a prueba confirmatoria. Pero también no debes dejar de tomar en cuenta el uso previsto. Este resultado, ¿para qué se va a utilizar? Okay. Porque si en algún momento se ocupa para laboral, van a decir con qué criterio, si te tenías que ocupar el de 50 a nivel legal para hacer tu primer dictamen de presuntivo, ¿con qué dolo le hiciste si él daba 40 y tantos para mandarlo a confirmar? Por eso eso lo acuerdas antes con el cliente, le dices a la parte de, ¿sabes qué? Mi límite de corte preliminar es 50 y voy a estar detectando desde 35, 40, por si hay alguno de esos lo mando. ¿Está de acuerdo? Sí. Y entonces ya dejas cubierto para el aspecto legal, porque si no, ahí hay un punto de quiebre y sí se va sobre esto el aspecto legal. Wow, qué cosas. No. Implica mucha información a manejar y otra vez creo que tiene que ver con el interés de realmente querer instruirte en interpretación, porque el equipo se va a dar un resultado. Sí, siempre. ¿Qué significa y para qué lo vas a usar? Ese es el asunto. Así es. ¿No? Y bueno, pues muy bien, muchas gracias. Ani Reyes, establecer una zona gris, que es del que hablan al inicio de la plática. Exacto. Pues sí. Zona gris. Muy bien, vamos a nuestra sección de Fomentando la Lectura. Y nuevamente, con esa sección terminamos el libro de los 2 hemisferios de Luca, de la autora Bárbara Anderson. Y bueno, pues Yura nos ha hecho llorar con este libro, así es que vamos a ver ahora qué nos propone. ¿Estás porque... preparada? Venga. Entonces dice que, pues como para hacer un recuento breve, aquí la autora detalla cómo emprende un viaje a India con toda su familia para que Luca sea uno de los primeros niños en someterse a un tratamiento de 28 días, 2 ocasiones durante el 2017 y otra en enero del 2019, y los asombrosos resultados que vieron en él, una neurogénesis que arranca con el citotrón, un aparato creado por un científico indio llamado, ahí me disculpan mi pronunciación, Rajat Kumar. Como buen viaje de todo héroe, la historia no termina ahí. Bárbara, a quien no le gusta aceptar un no por respuesta, se embarca en una lucha para lograr impulsar el uso del citotrón en México. Entonces, aquí hay una frase muy alentadora que dice la autora que las oportunidades nunca están a la vuelta de la esquina, pero sí se encuentran cuando uno está verdaderamente dispuesto a buscarlas. Bueno, entonces quiero compartirles este capítulo que habla sobre esos 28 días bajo 864 cañones en Bangalore. Hacen mención de 864 cañones porque el citotrón es como un aparato de resonancia magnética y tiene 864 cañones, pues que mandan todas estas emisiones de energía y demás. Entonces dice, nos llevó 5 meses armar el viaje completo de 5 personas a India, comenzando por los permisos de trabajo, en mi caso en Milenio Diario y en Milenio TV, donde tengo programas y columnas todos los días, y en el de Andrés con sus socios y clientes en su empresa tecnológica. Había que explicar de la manera menos complicada y científica que nos íbamos a un tratamiento experimental donde no teníamos ninguna promesa de nada,
pero con el que quizá podríamos lograr alguna mejora en nuestro hijo, y agregar que en realidad íbamos a tientas, empujados por una imperiosa necesidad de sentir que estábamos haciendo lo imposible por él. Había que añadir también que el viaje sería largo y a un lugar lejano. Estábamos a punto de mudarnos por más de un mes a India. Cada uno vendió el viaje con tanto entusiasmo que en realidad no hubo resistencias fuertes de ningún lado. En mi caso, dejé muchas columnas prehechas para que aparecieran 3 veces por semana en el periódico y llevé a cabo 4 o 5 entrevistas de televisión por día con el fin de acumular suficiente material para Milenio Negocios TV, el programa semanal que comparto con Regina Reyes. Además, dejé semi-cocinado un foro de salud que ocurriría en julio y que aún estaba entre mis responsabilidades. Puertas adentro de nuestra casa, la cruzada no fue menos agotadora. Con Andrés, mi esposo, elaboramos una larga lista de cosas por hacer, misma que revisamos y palomeamos a diario, desde febrero y hasta la misma tarde de finales de junio en que tomamos el avión. Bueno, a medida que se iban completando semana a semana los pendientes, se acercaba la fecha y aumentaba la expectativa salvadora. Recuerdo que una tarde le dije casi llorando a Andrés, con la pirámide de latas gringas aún sin enviar a India, que aquí hago pues como un breve resumen, estas latas de las cuales mencionan es el alimento que le daban a su hijo a través de un botón gástrico que tenía con jeringas. Le pregunté, ¿y si esto no funciona? ¿Y si estamos haciendo toda esta locura de trámites, compras de comida insólita y una maleta de remedios para irnos hasta India y no pasa nada? ¿Qué tal si esta máquina no funciona en Luca y volvemos igual que como nos fuimos? No, no vamos a volver como nos fuimos, dijo Andrés. Tenemos los mismos chances de que sirva como de que no. Si el tratamiento no mejora a Luca, si no logramos ningún cambio, al menos le habremos demostrado a él y a Bruno, su hermano, que somos capaces de dar la vuelta al mundo por ellos. Bueno, entonces ahí cuenta como todos los tropezones que tuvieron, pero pues esta última parte de su esposo y Bárbara comenta que su esposo ha sido como su mejor socio en todo. Entonces también como llevarlo a nuestra vida, o sea, cuál ha sido nuestro mejor socio, de qué hemos sentido miedo en algún momento, de emprender un proyecto, de darle sí a un trabajo, de dar el paso de casarnos, por ejemplo, pero que al final debemos buscar también como ese soporte. Y el otro lado, ¿no? Verle que no todo es negativo. Si vas a dar un paso adelante es porque estás convencido, porque ubicas de qué se trata y de alguna manera te atreves a darlo porque estás consciente de hacia dónde vas. Exacto. Y las probables consecuencias. Sí. Digo, a lo mejor no las sepas al 100, Sí, pero sabes que esa decisión va a implicar algo, un cambio, y debes estar preparado para ello. Exacto, y estar firme en la decisión porque sean las consecuencias que sean, pues fue tu decisión y estarás dispuesto a afrontar las consecuencias. No, y el ejemplo, porque muy bien lo dice, a lo mejor no pasa nada, pero le estamos demostrando a nuestros 2 hijos que somos capaces de todo. Yo creo que con esto te dice, oye, hay veces que, cuánta incertidumbre tenemos a veces de enfrentar proyectos, no, y a veces sí queremos tener todo controlado y saber que vamos a tener éxito, y dices, me voy a meter en algo que no sé, dice, oye, lo tienes que demostrar, y si no, para por lo menos demostrarle a alguien, a algunos de tus seres queridos, que te arriesgaste. Sí, sí, porque o sea, la incertidumbre es difícil de gestionar. Y de calcular. Y de interpretar después. Ay, no, ya. No se puede hablar con ustedes. Bueno, de hecho, fomentando la lectura también genera unas frases, y en esta ocasión son 2 frases. No recibir lo que se quiere puede ser un maravilloso golpe de suerte. Dalai Lama. Todo el mundo es extraño y maravilloso para unas pupilas bien abiertas. José Ortega y Gasset. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cuál consideras es la causa más frecuente de falsos negativos? Hasta el momento, adulterantes 14%, metabolismo 71%, fallas analíticas 15%, límites de corte 0%. Vamos a ver, redes sociales. Bueno, complementando lo de Ani Reyes, que decía hace rato establecer una zona gris, que es el que hablaban al inicio de la plática, de tal manera que con la zona gris te permite bajar un poco el punto de corte para enviar a confirmar.
De esa forma se discriminan los verdaderos Así es. negativos. Muy bien. Cristian, para eso es importante la prueba de adulteración. Medir los niveles de creatinina, gravedad específica y pH que hacen idónea una muestra. ¿Qué piensan de esto? Pues lo veíamos el programa pasado, los adulterantes, cómo han crecido y muchos laboratorios le están invirtiendo, le tienen que invertir a los adulterantes, porque si no, pues terminan siendo un laboratorio que da 0 positivos, y a veces uno dice, oye, eso no es posible, pero es porque aprendió los usuarios o los pacientes a adulterar las muestras. Claro. Y de todo esto, decíamos que habrá algunos analitos más fáciles de determinar que otros. Fuera del aire hablábamos acerca de toda esta genética, acerca de ese metabolismo y algo que ya comentaron ahorita, pero invariablemente los métodos tienen que ser funcionales, ¿no? Así es. Más allá de ese metabolismo rápido o no, de esa genética o no, el equipo debe ser calificado, verificado para ver su uso previsto. Así es. Entonces, ¿hasta dónde es importante el identificar marca, método, controles y todo el conocimiento que debe manejar la persona que está en el laboratorio, ¿no? Por toda esta interpretación y demás. Pero entonces, ¿será importante que la toxicología se haga por separado o junto con otras áreas? Me refiero a que luego está mezclado o lo hacen en equipos que te hacen química en orinas, en suero, toxicología. Yo creo que te tienes que ir formando dependiendo también del contexto organizacional. Los laboratorios son más compactos, ni siquiera ya por áreas se están volviendo un laboratorio como fábrica grande, Sí. ya no hay divisiones, entonces no podemos ir contra ese efecto de globalización que se da. Entonces, muchos entendemos que la toxicología pues, incorpora la química y inmunoquímica. Lo que hay que tener es mejores químicos, más preparados, para que le den ese valor y puedan responder las preguntas con las que iniciamos el día de hoy, ¿no? ¿Qué pasa cuando tengo un falso negativo? ¿O qué pasa por el posicionamiento de un cliente o algo que me dice, yo sí tengo evidencia de esto y tú me estás dando un resultado que no me corresponde con lo que yo esperaba? Uf. Ahora, ante eso, ¿podría haber una demanda? Sí, Sí. sí. ¿Qué experiencia tienen en ello? Pues es complicado. El hecho de que una persona pierda su trabajo por un falso positivo ¿O falso negativo? o falso negativo, ¿no? Que a lo mejor se quede con su empleo y que a lo mejor sea un chofer Sí. y que al final siga consumiendo drogas y se quede dormido y cause un Así es. accidente, pues dices, eso es culpa de quién, del usuario, del laboratorio. Es bien complejo y al final el aspecto legal es el que va a estar determinando, pues a ti te mandaron a hacer la prueba de laboratorio, tú dijiste que no consumía, entonces por eso se decidió seguir trabajando con él y al final pues era un consumidor asiduo, ¿no? Y él te puede demandar. Pues... Sí, podría ser. Sí, podría ¿no? ser. ¿Y procede? Sí. Sí. Yo creo que esta parte de toxicología es la más compleja en cuanto al aspecto legal, Sí. porque involucra muchos lineamientos que a lo mejor nosotros como químicos no estamos bien avesados en esta parte. Incluso porque nuestra formación, no todos, No todos. nos han dado formación farmacéutica. Sí, O no sea, todos. la farmacéutica es para, bueno, me refiero dentro de los químicos clínicos, biólogos y demás, no todos llevamos esa farmacocinética. Es el área de farmacología como Y tal. farmacología y bla, bla. Y podría llevar a huecos por ahí, ¿eh? Porque incluso algunos en nuestra formación no tuvimos esta parte normativa. O sea, nos ¿no? decían Toda que la parte regulatoria. la sí. parte regulatoria, por ejemplo, en donde sabemos que hay instancias, ahora los que ya llevamos años en el mercado, sabemos que hay instancias que regulan, que norman, que generan guías, que generan, no sé, certificaciones, acreditaciones, pero cuando eres estudiante muchas cosas no necesariamente las ves. Gracias. Entonces, imagínate que un laboratorio contrata personas recién egresadas para hacer este tipo de ensayos en donde, bueno, pues automatizado, pues parecería como que nada más es casi con el protocolo del equipo y vámonos. Ya. Pero hay tantas cosas detrás. Entonces, sí hay como que esa invitación a que se acerquen a la farmacología, ¿no? Sí, claro. Sí. Y una pregunta, ¿es posible que se detecte algún metabolito, no sé, de cualquier sustancia, de la cocaína, de la marihuana, y que digan, bueno, no detectamos como tal esta sustancia, pero sí un metabolito? Normalmente, legalmente buscas el metabolito, Sí. porque es lo que te garantiza muchas veces que no se haya sembrado la droga. Porque ya en un juicio se ponen, de ahora sí, muy intensas las dos partes, y lo primero que van a acusar es,
el jefe o el mismo laboratorio la puso intencionalmente, le dieron dinero para que él agarrara tantita cocaína y se la disolviera en la orina. Y eso, entonces tú dejas que esté el argumento y ya después contraatacas diciendo, el argumento no es válido porque yo lo que detecté es un metabolito que se llama benzoilegonina y que ese procede de que pasó por un hígado y se eliminó como metabolito. Ya, claro. Entonces ya ahí te quitas Ahí sí esto, no hay sí. Pero entonces, cuando estamos hablando de eso, las metodologías, bien decías, tienen que ser específica para un analito. ¿No hay pruebas que sean multidrogas? Las únicas que hay son las pruebas rápidas, Sí. que en un solo cartucho puedes procesar 5, 6, 12 elementos. Pero obviamente la especificidad no es tan elevada. Sí, ahí lo que buscan es la sensibilidad. Y la Sensibilidad. velocidad. Sí, o sea, O es sea, que rápido. rápidamente, imagínate que tienes que analizar 1000 policías, por decir, de un lugar, 1000 policías, y tienes que dar el resultado en 48 horas. Por un método de cromatografía no vas a terminar. No alcanzas. Entonces tienes que meter un equipo automatizado que a lo mejor sacrificas, pero de esos 1000, 950 o 970 te dices son negativos. Y los otros 30 ya te orienta hacia qué familia de drogas y ya lo metes a la prueba, entonces ya cumples con tiempo. Por eso a nivel internacional, las dos plataformas están muy de la mano, ¿no? La prueba preliminar y la prueba confirmatoria, pero siempre y cuando el uso previsto sea para fines legales o sociales que impacten en la vida del individuo. Lo platicábamos en el primer programa. Sí. Si nada más vas a hacer algo que oriente un psicológico social o clínico, con la preliminar o presuntiva es más que suficiente para que puedas darle una respuesta que oriente y tenga los compromisos de un médico de un tratamiento y saber que la persona llegó bajo el influjo de un estupefaciente o de una benzodiazepina y entonces saber qué va a hacer. Pero el clínico lo quiere para eso. El médico no va a demandar ni le van a quitar el trabajo a la persona. Él nada más quiere esa orientación y no le interesa tampoco si es un clonazepam, un flunitrazepam, es una benzodiazepina. Ahora, hablan de las pruebas rápidas, pero también sabemos que en el laboratorio no es la única forma de hacerlo, estas pruebas. Por ejemplo, en los aeropuertos hacen también pruebas rápidas. ¿Pero qué fundamento tienen ahí? Porque no es un cartucho. ¿Qué es? ¿Qué son esas pruebas rápidas? Pero esas que son de color. Bueno, pero ese Azul está... celeste para mí. Sí, ese está fundamentado en el principio más antiguo y, perdón, arcaico del siglo pasado, que era una reacción colorimétrica de la cocaína con eso. Entonces, pero se ve mucha tecnología, es como cuando vemos en biología molecular los gelecitos con las manchitas, wow, última tecnología, no, eso es del siglo pasado, ¿no? Entonces aquí también, nada más es una reacción colorimétrica. Pero finalmente es una prueba rápida. Es una prueba rápida Sí, que pero- orienta y tienen que hacerle... Pero es por otra específica para el analito que estás buscando. Sí, O sea, cocaína al en este final caso. tú estás cuantificando cocaína tal cual. Bueno, presuntamente. Sí, no- porque para ya el cargo de la prueba, todo ese polvo que colectaron se va Se manda- por un infrarrojo, por una espectrometría de masas, por otra metodología que le quite la inespecificidad, porque la prueba colorimétrica es muy confiable, pero tiene porcentaje, puede cruzar con otras cosas. Ok, sí, porque bueno, para los que viajan constantemente y que luego les pasan, les vamos a pasar una prueba y le pasan su algodón o Sí. su prueba en la maleta, ¿no? Para ver si hay residuos de drogas y demás, y Ay, se supone que es por color, ¿no? Sí. Pero hay otras drogas que no van a dar el color, entonces pueden pasar sin ningún problema. Ahorita la más popular es la cocaína, Ajá. porque Es lo que color buscan. Y recuerda, ahí están utilizando polvo como tal. Ok. Y la muestra que nosotros utilizamos en la matriz puede ser orina, sangre, saliva y o cabello. Entonces, no es lo mismo que procesen el producto tal cual. Bueno, digamos, de sí, hecho, ¿no? también hasta lo hacen diluido, lo meten a botellas y va en ¿cómo le llaman? Pues es cocaína líquida. Entonces, o en la hasta ropa. Sí, sí. o en la ropa, claro, impregnada, Sí, ¿no? claro, sí. Que va absorbida como tal a la ropa. Entonces, bueno, es todo un problema. Muy bien, ¿cuál consideras es la causa más frecuente de falsos negativos? 13% adulterantes, metabolismo 61%, fallas analíticas 13%, límites de corte 13%. ¿Qué opinan de estas respuestas? Creo que se adecuan muy bien a la realidad. Creo que el principal Sí. muchas veces va a ser el metabolismo, pero entre más se va conociendo el sector, se sabe que los adulterantes juegan un papel esencial y si no pones puntos de control para evitarlos, por ahí se te va a incrementar el número de falsos negativos. También las fallas analíticas, si no seleccionas, como bien lo decía Héctor, una metodología apropiada, ves insertos, todo eso, puedes tener un problema analítico que te esté llegando al falso negativo. Y los límites de corte, Claro. como decían, si pusiste el de marihuana de 50, o hay marihuana de 100, o el otro, opiáceos,
Por ejemplo, los norteamericanos tuvieron que subir el límite de corte a 1000 nanogramos porque en Estados Unidos la amapola, que es la flor que da los derivados de los opioides, se ocupa para su arte culinario. Lo ponen en las cookies o galletitas. Y entonces, por exposición pasiva, ellos alcanzaban los 300 nanogramos que estaban antiguamente como límite de corte. Entonces, los norteamericanos tuvieron que subir a 1000, pero los europeos y en especial en México se mantiene el corte de 300. Entonces, si el laboratorio compra pruebas y no se da cuenta de ese límite de corte, posiblemente ni seleccione el adecuado control de calidad, porque a lo mejor compra control de calidad para 300 nanogramos cuando él trae de 1000 y le van a estar dando negativos. O pasa en un programa externo de calidad, que no digo el nombre, tiene constantemente problemas con el límite de corte, porque a veces manda las pruebas que se van a ensayar y están por debajo del límite de corte que tenemos muchos laboratorios. Nosotros lo reportamos negativos porque está, y él dice, no, pero yo tengo el certificado que es, sí, pero no se ha tenido el uso previsto que le estamos dando. Y se vuelve un dolor de cabeza para los acreditados. Uy, y en ese sentido el control, control externo, híjole, pues también debe tener esta especialización. Digo, si le pides eso al colega analista, pues también el programa debería tener esta parte de saber el uso previsto. O tú tener, ¿no? bueno, un poquito de acreditación en tu procedimiento de evaluación de tu externo. Es decir, cuando el programa me diga que está por debajo de 1000 límite de corte, tengo la justificación técnica para descalificarlo y avisarle al ente acreditador que en esa dejé de participar o no hago válido el resultado porque está fuera de mi uso previsto. Yo tenía límite de 300 y él me mandó algo de 200 nanogramos. Entonces, no lo voy a detectar o por eso lo di negativo. Entonces ya lo explicas y ya no tiene. Pero la mayoría de laboratorios, pues nomás contrata a los externos de calidad por cumplir. Sí, por lo mismo Sí, es, no, pasó, no pasó. Sí, Y ya. Pasó, no pasó, ya. Estoy feliz. Ahora, ¿habrá alguna dificultad en cuanto al envío? Es decir, podría haber, pensando en las muestras ciegas, las de toxicología, ¿esta logística de envío puede afectar al resultado? No, son muy estables. Los metabolitos y las drogas se ha demostrado que son muy estables. Por eso tampoco, decíamos la vez pasada que muchos laboratorios, cuando tengo clientes que nos mandan muestras, se ocupan hasta red fría, hay quien nos manda desde el norte en red fría. Dices, bueno, pues si te quieres dar ese gusto y gastar en eso, hazlo. Porque la mayoría de clientes se lo manda a temperatura ambiente. Pero es que lo de temperatura ambiente, digo, estamos hablando del norte, que están a 40 y tantos grados, Oscar, ¿no? 45. Depende, bueno, el asunto es que a esa temperatura y si se va a arriesgar a mandarlo también. Además, la respuesta es cuando ya ves, para yo analizar marihuana por gases masas, para romperla y separarla del grupo, tengo que meterla con una base 10 normal y a 65 grados. Ah, bueno, ya. Entonces, Okay. esa es la No hay respuesta. problema. Entonces, me vas a mandar una marihuana congelada con hielo seco. Pues es que así es mi procedimiento. Bueno, pues apégate a tu procedimiento y está bien, te lo acepto y yo te llego a qué temperatura llego aquí. Pero no va a tener valor porque yo de todas maneras al procesarlo le voy a meter sosa 10 normal y le voy a meter 65 grados para poderla romper y poder empezar el proceso analítico. No, pues ya está, lo que sobre echarse un traguito. Pues, bueno. Muy bien, bueno, prácticamente estamos llegando al final. Acuérdense que nuestro blog lo ponemos el día martes. Ahí estará con ustedes el blog por todas las redes sociales. Hay un material también que pueden descargar. A la brevedad también compartiremos los materiales que hablaba Héctor. ¿Cuáles son controles de tercera opinión? Sí, controles de tercera opinión. Control de tercera opinión con software y comparaciones sí, interlaboratorios. sí. ¿Qué más? A nivel mundial, la comparación. A nivel mundial y tenemos 6 niveles. Para toxicología. niveles Para de toxicología. Excelente, porque esa es una de las cosas que yo que vivo en los laboratorios, sufren mucho los laboratorios para conseguir buenos marcos de referencia o buenos programas. Entonces sería ideal ya contar con esta información. Perfecto. Y hay controles para Eso. pruebas rápidas y para sistemas automatizados. Eso también debe de quedar bien claro. Controles para pruebas rápidas y controles Sí. para sistemas automatizados. Perfecto. Bueno, en ese caso, pensando en los controles, para más información en calidad, salud y diagnóstico, ahí tienen toda la información. Bueno, el próximo jueves 5 de marzo y de hecho todo el mes vamos a tener de invitados a los colegas de Becton Dickinson para hablar de las diferentes etapas del proceso y comenzamos con el mapeo de procesos en la fase preanalítica. Así es que tendremos de invitados a varios colegas de esta casa matriz que, bueno, pues vienen a mostrar cuáles son las formas en las que ellos trabajan y abordan esta fase preanalítica. Así es que, pues, los esperamos. Ojalá nos puedan acompañar.
Y bueno, pues últimos comentarios, doctor. Último comentario después de todo este mes que estuvimos hablando de toxicología. Agradecer el foro. Pocas veces me permiten hablar tanto de toxicología porque no es un tema, fueron 4 y se me fueron rapidísimo. También agradecer. Yo no pensé, veía en las redes, el de cadena de custodia que fue el pasado, tiene una cantidad de descargas porque es material que a veces el laboratorio ocupa. Entonces se pueden meter al blog, también invitarlos y a ustedes agradecerles el tiempo y sobre todo las preguntas. Y pues ojalá se pueda repetir. Sí, claro. Sí. Pero bueno, estás invitado a todas las mesas, o sea que tú sigues. Tu tema es psicología nada más. A ver, en redes, Beatriz Hernández, ¿cuánto tiempo después de recolectar una muestra mi resultado es confiable y en qué condiciones debo conservarla? Después ya de recolectar, ya si está sellada y está, los diferentes estudios muestran que es muy estable a condiciones normales. Puedes, a lo mejor sí para preservarla, porque también es cierto, si hay estudios que dicen que cuando hay microorganismos y los tienes a temperatura ambiente, muchas veces si no hay otros nutrientes, van a ocupar a las drogas o los metabolitos como parte de sus nutrientes y te van a disminuir la cantidad. Pero ahí, pues bueno, entonces ahí eso se aplica que en temperaturas altas puede haber crecimiento y eso favorecer una disminución, pero cuando ya hacen un montón de estudios se da uno cuenta que no tienen un impacto tan relevante. Entonces, manteniendo las muestras a temperatura pues ambiente o si pueden entre 2 y 8 grados y así mandarlas, Mejor todavía. Sí, mejor todavía. Y luego ya resguardarlas en congelación. Perfecto. Héctor, ¿qué podemos decir para cerrar? Pues bueno, yo lo que les puedo recomendar es que se metan a leer su inserto. Ahorita que nos preguntó la química cuál es la conservación, en el inserto viene toma de muestra, conservación y si no vas a procesar de manera inmediata, cuánto tiempo puedes esperar a procesar, bueno, guardarla para proceso. Entonces, vean, es algo que nosotros tenemos a la mano, ¿no? Y que, pues bueno, siempre tienen que estar al pendiente de los procesos analíticos. Creo que la parte de automatización a veces nos hace un poquito muy robots, meter muestras, y nos deja atrás la parte analítica, que al final para eso fuimos formados, ¿no? Para tener la capacidad de poder dar una respuesta satisfactoria, ya sea al médico o en este caso al paciente, y cumplir con los lineamientos que dice el laboratorio. Vamos a entregar un resultado confiable y oportuno. Claro. Yo es lo que les recomiendo. Muy bien, Yura, último comentario. No, pues ya con muchos aprendizajes. Sí, fue un mes de mucho aprender, Sí, porque sí. toxicología casi nunca lo manejamos. Exacto. Y darme cuenta pues que al igual que en otras áreas del laboratorio, pues el control de calidad es importante, pero además hay que cuidar otros temas legales y otras implicaciones que tiene pues muy de fondo, todo este tema de la cadena de custodia, lo que vimos hoy del metabolismo, que como mencionaba Eric, que tenemos que analizar, o quienes estén en esta área, pues analizar un poquito más, ¿cierto? Y no ser como aprieta botones. Entonces, Sí, invitar a que se metan un poquito a capacitarse y a tener un poquito de criterio también, Sí, ¿no? sí. Porque eso hace mucha falta. Muy bien, pues a todos los colegas que participaron durante la transmisión, muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente programa. Y bueno, pues recuerda que Radio CSLab eres tú. Gracias. Gracias. Gracias por tu participación. Con esto finalizamos el programa de hoy. Recuerda que Radio CSLab eres tú.